Mi nombre es Manuel Rodríguez. Fui sacerdote católico durante más de 20 años. Me ordenaron en una pequeña parroquia al sur de España, donde los días eran largos, el incienso flotaba en el aire como un suspiro antiguo y la fe de la gente parecía tan firme como las piedras de la iglesia. Desde niño sentí un llamado. O al menos eso creí. Mi abuela decía que yo había nacido para servir a Dios. Mi madre lloró de emoción cuando le dije que quería ser cura. Y yo me lo creí. Me encerré en el seminario, obedecí, estudié, recé. Y cuando por fin me vestí con la sotana blanca, pensé que estaba entrando a la luz. Lo que no sabía era que caminaba directo hacia las sombras más densas del alma humana. Al principio todo parecía sagrado. La misa, el pan, el vino, las oraciones en latín. Pero pronto descubrí el rincón más oscuro de la iglesia, el confesionario. Un día, siendo aún joven, me pidieron cubrir la confesión de un sacerdote mayor que enfermó. Me senté en la pequeña caja de madera, y por la rejilla comencé a escuchar los susurros de las almas. Algunos venían arrepentidos, otros solo por costumbre. Pero entonces llegó ella, una mujer, voz temblorosa, pero clara. Habló durante minutos. Su pecado no era tal. Me dijo que el padre anterior la había tocado, que le pidió confesar con el cuerpo, que le dijo que solo así quedaría limpia. Ella lloraba. Me lo contó todo. Yo no supe qué decir. Salí del confesionario, pálido. Fui a buscar al obispo, pero lo que me dijo fue aún peor que lo que escuché. Padre Manuel, hay cosas que se entienden con madurez. No se meta. No es su lugar. Fue en ese instante cuando el silencio comenzó a gritar dentro de mí. Día tras día, más personas entraban al confesionario. Y entendí que no era solo un lugar de perdón, era una cárcel. Una trampa. Un teatro donde se manipulaba la culpa, donde algunos hombres con sotana tomaban lo más íntimo de las personas y lo convertían en poder. Los años pasaron. Empecé a dudar, a sentirme sucio cada vez que me ponía el alzacuello. Intenté justificarlo, Dios ve el corazón, me decía. Pero la podredumbre seguía allí, oculta, silenciada, justificada. Una tarde, llegó un joven. Confesó que otro sacerdote lo había hecho callar durante años. Que le dijeron que si hablaba, iría al infierno. Que el confesionario era su única salvación y su condena. Yo ya no podía más. Esa noche no dormí. Caminé por la nave de la iglesia. Me arrodillé, pero no pude orar. Y fue allí cuando nació la frase que me acompañaría por el resto de mi vida. Después de lo que vi, nunca más pude arrodillarme allí. El día que decidí guardar silencio fue el mismo día en que enterré una parte de mi alma. No era por cobardía, era por miedo. Miedo a que nadie creyera. Miedo a que me excomulgaran. Miedo, incluso, a perder a Dios. Seguí dando misa. Seguí confesando. Pero ya no era el mismo. Cada vez que me sentaba en el confesionario, mi estómago se revolvía. No por los pecados ajenos, sino por los míos, por mi complicidad. Por callar. Un domingo cualquiera, se acercó a mí una mujer anciana después de la misa. Tenía los ojos llenos de lágrimas y la voz quebrada. Padre, ¿usted cree que Dios perdona todo? Quise decirle que sí. Pero me miró con una profundidad tan honda que no pude mentirle. Solo le dije, depende de a quien le preguntes. Ella asintió, como si entendiera. Se alejó lentamente, y yo me sentí aún más solo. Comencé a leer más. No solo las escrituras, sino libros prohibidos. Autores que hablaban de una relación personal con Dios sin necesidad de jerarquías ni ritos vacíos.
Descubrí textos que hablaban del poder del Espíritu Santo en cada creyente. Y en uno de esos libros, leí una frase que me perforó el alma. El Espíritu sopla donde quiere y no necesita permiso de Roma. Empecé a visitar otras iglesias en secreto. Pequeñas, humildes, donde las personas oraban con el corazón, sin formalismos, donde la música era un clamor de libertad. Y en una de esas reuniones conocí a Samuel, un hombre sencillo, albañil de profesión, pero con una fe que derribaba muros. Tú estás herido, hermano, me dijo tras la oración. No lo entiendes, le respondí. Yo soy sacerdote. Yo fui parte de eso. Por eso mismo Dios te está llamando. Porque conoce tu corazón y quiere sanarlo. Lloré. Por primera vez en años, lloré como un niño. Samuel me invitó a un retiro espiritual en una iglesia evangélica pentecostal en las afueras del pueblo. Dudé. Pero al final, fui. Y lo que viví allí, cambió mi vida para siempre. El retiro comenzó un viernes por la tarde. El lugar era sencillo, rodeado de árboles, con una pequeña capilla construida con madera y manos humildes. No había vitrales, ni imágenes doradas, ni incienso. Solo personas hambrientas de Dios. Al principio me sentí fuera de lugar. Sin sotana, sin rol. Pero pronto entendí que eso era lo que necesitaba, despojarme de todo lo que me separaba de lo verdadero. Esa noche, durante la adoración, alguien comenzó a orar en lenguas. Nunca había oído algo así. Pensé que era una farsa. Pero luego, comencé a llorar sin razón. Sentí como si una llama interna me derritiera las defensas. Me quebré. Caí de rodillas, esta vez no por obligación, sino por rendición. Una pastora se acercó. Puso su mano sobre mi cabeza y dijo: El Señor dice que has sido siervo en casa ajena, pero ahora serás hijo en su casa. Sentí un fuego recorrer mi cuerpo. No era sugestión. Era real. Un calor que me liberaba. Que me quemaba por dentro, pero no como castigo, sino como sanación. Al día siguiente, durante una enseñanza, entendí por primera vez lo que significaba el perdón. No el que otorgaba yo desde un confesionario, sino el que recibía desde la cruz, directamente, sin intermediarios. Cristo, sin sotanas. Solo Él y yo. Esa noche, frente a un pequeño altar hecho con piedras, tomé una decisión. Me quité el alzacuello. Lo puse sobre el suelo. Y levantando mis manos al cielo, dije en voz alta: Señor, ya no soy sacerdote de hombres. Quiero ser siervo tuyo, libre, sin cadenas, sin silencio. Los presentes oraron por mí. Samuel me abrazó con fuerza. Y por primera vez, sentí paz. Días después, regresé a mi parroquia. Entregué mi carta de renuncia. El obispo me miró con frialdad. No dijo nada. Pero no importaba. Yo ya era libre. Hoy predico en calles, en casas, en plazas. No necesito templo. Porque entendí que el verdadero templo soy yo, es Cristo en mí. Y cada vez que alguien me pregunta por qué dejé todo, les digo: después de lo que vi, nunca más pude arrodillarme allí. Tras abandonar la parroquia, pensé que el silencio me perseguiría para siempre. Pero me equivoqué. Lo que vino después no fue silencio, fue una voz nueva. Una voz que gritaba libertad, que hablaba verdad, que ya no temía ser escuchada. Un día recibí una invitación para compartir mi testimonio en una pequeña congregación en Madrid. Dudé. ¿Y si había aún ojos de sotana vigilándome? ¿Y si me desacreditaban, me perseguían, me llamaban hereje? Pero recordé las palabras que me dijo Samuel: el que ha sido liberado, ya no vive para complacer hombres. Me subí al tren con una Biblia gastada y el corazón en las manos. Al llegar, me recibieron como a un hermano.
no con reverencias, sino con abrazos. Y esa noche conté todo. Desde mi infancia, mi ordenación, los abusos que presencié, hasta el fuego del espíritu que me hizo renacer. Nadie me interrumpió. Nadie me juzgó. Al terminar, una anciana se me acercó llorando. Hermano Manuel, mi hijo fue monaguillo. También lo callaron. Gracias por hablar. Allí entendí que mi testimonio no era solo mío. Era de miles. Era una llave. Una grieta en los muros del silencio. Las invitaciones comenzaron a llegar de diferentes lugares. Iglesias pequeñas. Grupos caseros. Centros de rehabilitación. Prisiones. Hablaba donde me abrieran la puerta. A veces con miedo, a veces temblando. Pero siempre con la verdad por delante. Un día me llamaron de una emisora cristiana local. Querían que hablara de mi pasado, pero también de mi presente. Lo hice. Y el programa se viralizó. Recibí cartas, mensajes, correos de personas que llevaban años atrapadas en culpas impuestas, en cadenas religiosas, en miedos cultivados desde púlpitos fríos. Me pedían oración, me contaban sus heridas. Y muchos también decidían salir, pero con la luz vinieron también las sombras. Recibí amenazas. Me llamaron mentiroso, traidor, endemoniado. Algunos excompañeros del clero me escribieron con odio, otros, con silencio. Pero uno en especial, me conmovió. Se llamaba Tomás. Fue mi compañero de seminario. Me envió un correo que decía, hermano, yo también vi. Y yo también callé. Pero ya no quiero seguir callando, lloré al leerlo. Porque supe que no estaba solo. Hoy, años después, sigo predicando. No tengo templo, pero tengo propósito. No tengo sotana, pero tengo fuego. No tengo púlpito fijo, pero donde haya una vida rota, allí llevo el mensaje: Cristo te ama. Cristo te liberta. Cristo no necesita intermediarios. Y cada vez que subo a una tarima improvisada, o que hablo en una plaza, o que oro por alguien en una esquina, siempre termino con las mismas palabras que nacieron en el fondo de mi alma aquella noche oscura. Después de lo que vi, nunca más pude arrodillarme allí. Con el paso del tiempo, comencé a notar algo que jamás había experimentado en mis años de sacerdote: fruto. No hablo de números ni de estadísticas eclesiásticas. Hablo de almas, de vidas restauradas, de matrimonios sanados, de adictos liberados, de suicidas que decidieron vivir una noche más porque alguien les dijo: Cristo no te ha olvidado. Una de esas noches, mientras predicaba en un pequeño pueblo en Andalucía, una joven llamada Lidia se me acercó. Su rostro era pálido, su mirada vacía. Me dijo: usted me salvó la vida, y ni siquiera me conoce. Escuché su testimonio en internet. Estaba lista para quitarme la vida. Pero sus palabras me hicieron arrodillarme, no frente a una estatua, sino frente a Cristo. Lloramos juntos. Y mientras ella oraba, pude ver que esa era mi recompensa. No oro. No títulos. No reconocimiento. Sino ver una vida rescatada. Fundé un pequeño ministerio con el nombre Libre en Cristo. No éramos muchos, pero teníamos fuego. Viajábamos por España, predicábamos en plazas, hospitales, cárceles. Llevábamos comida y palabra. Algunos nos veían como locos. Otros, como verdaderos embajadores del reino. Y un día, mientras oraba en silencio, sentí algo que no puedo explicar con palabras. Una presencia. Una voz. No externa, sino interna. Como si el cielo me hablara directo al alma: ahora sí eres mi siervo. Ahora caminas en verdad. No temas.
yo estoy contigo. Caí de rodillas. Lloré. Pero ya no era el llanto de culpa, era el llanto de un hijo amado. De alguien que, después de caminar por los pasillos del engaño y la religiosidad muerta, había encontrado vida. Hoy, miro atrás y me duele lo vivido. Me duele por los que aún siguen allí, sin saber la verdad. Pero también doy gracias. Porque todo ese dolor me empujó hacia la libertad. Porque las cadenas rotas hoy son mi testimonio. Porque aprendí que la fe no se arrodilla frente a paredes doradas ni se vende en confesionarios. La fe nace cuando uno escucha la voz del Espíritu y se rinde a Él. Y si algo puedo decirte, querido lector, es esto: no necesitas arrodillarte allí, donde estás, ahora mismo, puedes mirar al cielo y decir: Jesús, líbrame. Sálvame. Ven a mí. Y Él vendrá. No esperes otro domingo. No esperes un sacerdote. No esperes una ceremonia. La eternidad comienza hoy, si lo decides. Después de lo que vi, nunca más pude arrodillarme allí. Pero ahora, me arrodillo cada día, en espíritu y en verdad. Pasaron los años. Las canas comenzaron a ocupar el lugar de mi antigua juventud, y mis rodillas ya no tenían la fuerza de antes. Pero el fuego dentro de mí, ese no menguó. Siguió ardiendo. Y cada día sentía más cerca la voz que me rescató aquella noche oscura. Un día me llamaron para predicar en un país de Latinoamérica. Era una campaña evangelística en un estadio. Miles de personas reunidas, clamando por libertad. Pensé que era demasiado para mí. Pero el Espíritu me empujó a ir. Y allí estuve, frente a una multitud, con la misma Biblia gastada y el mismo mensaje de siempre: Cristo liberta. Cristo sana, Cristo vive. Esa noche, mientras oraba por los enfermos, una niña se acercó. No hablaba. Solo me abrazó. Sus padres lloraban. Me contaron que había sido víctima de un sacerdote, que desde entonces no hablaba ni confiaba en nadie. Pero algo en ese abrazo me dijo que Cristo la estaba tocando. Oramos juntos, y al final, ella murmuró su primera palabra en años: Jesús. Volví a mi país con el corazón lleno. Sabía que mi carrera no era eterna, al menos no aquí. Empecé a escribir mi historia. No para mí, sino para aquellos que aún dudan, que aún temen, que aún creen que Dios vive en edificios de piedra. Una mañana, mientras oraba en casa, sentí un dolor profundo en el pecho. No de enfermedad, era como una tristeza santa. Como si el cielo me estuviera llamando. Me acosté en mi cama, con la Biblia abierta en el Salmo 23. Y le dije a Dios: si hoy es mi último altar, que mi vida haya sido una ofrenda. Cerré los ojos. Y sentí paz. Una paz tan profunda que no tengo palabras para describirla. Como si el mismo Jesús se sentara a mi lado y me dijera: bien, siervo fiel. Entra en el gozo de tu Señor. No sé quién leerá esto. No sé si lo harás con fe o con escepticismo. Pero si algo puedo dejarte como legado, es esta verdad simple pero eterna. Después de lo que vi, nunca más pude arrodillarme allí. Pero ahora, vivo arrodillado ante aquel que nunca me falló. Hoy, mientras escuchas estas últimas palabras, quiero que sepas algo: esta historia no es solo mía. Es tuya. Es de cada alma que alguna vez fue engañada por la apariencia de lo sagrado, pero que en su interior sabía que faltaba algo más, algo verdadero. Muchos me han preguntado si reniego de todo lo que viví. La respuesta es no. Porque incluso las tinieblas que atravesé sirvieron para que hoy pueda mostrar dónde está la luz. Sin el engaño, no habría buscado la verdad. Sin la opresión, no habría amado la libertad. Sin las lágrimas, no habría conocido el gozo. Y si tú, lector, estás en un momento de duda, de lucha o de silencio,
permíteme hablarte desde lo más profundo de mi alma. Cristo no está encerrado tras vitrales de colores. Cristo no necesita túnicas ni latines. Cristo no habita en confesionarios oscuros. Cristo vive en ti si decides abrirle la puerta. Yo no encontré la verdad en el oro de los altares, la encontré en una pequeña iglesia pentecostal, donde las manos se levantan sin miedo, donde el Espíritu fluye como río vivo, y donde el nombre de Jesús no es una fórmula vacía, sino una presencia viva que transforma, sana, liberta y restaura. Ahora lo sé con certeza, el perdón no se compra con rezos. Se recibe por gracia. La salvación no se gana con penitencias. Se acepta con fe. El amor de Dios no se mide en confesiones. Se manifiesta en relación. Y si estás leyendo esto con el corazón herido, si fuiste traicionado por aquellos que usaron el nombre de Dios para controlarte o lastimarte, quiero decirte, no fue Dios quien te falló. Fueron hombres. Dios siempre estuvo allí, esperando que lo buscaras de verdad. Hoy vivo con propósito, no con culpa. Hoy predico libertad, no condenación. Hoy soy testigo de que la religión puede atar, pero el Espíritu Santo siempre liberta. Por eso, repito una vez más, con más fuerza que nunca. Después de lo que vi, nunca más pude arrodillarme allí. Pero gracias a lo que vi desde entonces, hoy me arrodillo cada día con gozo ante el único digno, Jesús, mi Salvador.